Buenas tardes, en el aire 360 grados, su programa de 4 a 5 de la tarde por Teleradio América, canal 45, canal 12, depende de donde usted nos esté mirando en este momento. Bienvenidos a este día, que es jueves y es 20 del mes de abril del año 2017. Y vamos a comenzar con una noticia de última hora que está en desarrollo. Vamos a ver en pantalla lo que es el corazón de París, el corazón de la ciudad luz, París, donde se produjo un tiroteo hace pocos minutos en los Champs-Élysées. En los Campos Elíseos se produjo un tiroteo, esas son imágenes directas y en vivo del centro de la ciudad de París, que ha sido acordonado por la policía a partir de que un policía ha sido muerto, otro herido, y según un informe policial, pues la persona que atacó a estos agentes del orden, este es el Arco del Triunfo en el centro de la ciudad de París, fue controlado. No se sabe si fue herido, fue muerto, dónde está, qué pasó con esta persona, pero el centro de la ciudad de París en este momento, los Campos Elíseos, están cerrados, es un lugar donde acuden miles, millones de turistas. París, hasta los atentados de la discoteca Bataclan, era la ciudad más visitada del mundo y este lugar, el lugar más visitado de París, pues aquí en el Arco del Triunfo, en los Campos Elíseos, famosísimos Campos Elíseos, se produjo un atentado hace muy pocos minutos donde un policía resultó muerto y otro policía resultó herido. Hay que darle seguimiento a este tema porque en Francia estamos a 3 días de las elecciones. Es el segundo atentado, hubo uno que fue controlado antes de que se realizara, se intentaba atacar y matar probablemente a uno de los candidatos principales de las elecciones francesas que se celebrarán el próximo domingo en su primera vuelta, unas elecciones que están muy competidas en este momento, donde Marine Le Pen del Frente Nacional, Macron de un partido que no existía, que apenas tiene 9 meses de existencia, son los dos favoritos en este momento para pasar a la segunda vuelta, aunque Fillon, del Partido Conservador, que arrancó como el gran super favorito y que fue afectado por escándalos de corrupción en su familia y por algunos manejos no claros de lo que fue su paso por el Congreso francés, pues después de haber caído en las encuestas, ahora también se acerca a la pelea. Es decir, es un tema entre 4 partidos y este tipo de atentados, a ver ahora cómo puede influir en un país cuya campaña electoral termina en el día de mañana. A ver si los grupos radicales, porque pareciera que esta es la intención de estos grupos radicalizados, forzar un voto para lo que más le conviene, que son los radicales que participan en los partidos tradicionales, muy especialmente tratar de empujar el voto de Marine Le Pen porque en la fricción, en la confrontación, son los radicales que siempre van a ganar. Así que hubo un atentado en un lugar simbólico de Francia, hoy a 3 días de las elecciones. En el transcurso del programa pues seguiremos tratando de darles más información a medida que esta información vaya surgiendo de los medios internacionales de prensa. Lo cierto es que una situación internacional compleja, complicada en los últimos años, en los últimos meses. En Francia hay una situación de 4 partidos muy parecida a la de España, que de 2 partidos fuertes, el Partido Socialista y el Partido Popular, pues surgieron 2 fuerzas alternativas. Y en este caso, el partido de gobierno en Francia ni siquiera está compitiendo en las encuestas. El Partido Socialista anda por un 6% el candidato y podría quedarse incluso fuera de las mayorías del Parlamento, algo
inaudito y que nadie esperaba hasta hace muy poco tiempo, porque François Hollande, el actual presidente de Francia, es el presidente más impopular de la historia francesa posguerra. Así que esa es la situación en Francia. Hasta este momento comenzamos con el tema internacional y hay otro tema internacional. Hay un cable de Reuters, la agencia Reuters, que está fechado en Brasil, donde se anuncia que la semana próxima serán entregadas las pruebas y las informaciones privilegiadas a las cuales tiene derecho la República Dominicana a partir de la homologación del acuerdo con Odebrecht. En el día de ayer, el Procurador General de la República habló de que podría ser en un mes, el 19 de mayo, pues se anuncia desde Brasil que no, que a partir de la homologación del acuerdo, pues las pruebas, las informaciones privilegiadas a las cuales se compromete la compañía Odebrecht entregar a la República Dominicana serán entregadas la semana próxima, tan pronto como en una semana. Algo que habíamos dicho aquí, porque no sé la razón por la cual hay que debatir tanto un acuerdo que es algo normal en cualquier sistema de justicia organizado. O sea, ahí ha entrado en debate hasta el acuerdo. Porque los grupos que han vivido políticamente de este tema en los últimos meses, yo los entiendo perfectamente. Pero en el caso de personas que de cierto modo tenemos que tratar de ser objetivos, este es un acuerdo absolutamente normal en un sistema judicial que prevé situaciones como estas. Y hay realidades en las cuales la República Dominicana no puede sustraerse. La primera es, el acuerdo, yo leí, es un contrato entre Odebrecht y la Procuraduría. Es un contrato, porque no es una sentencia que dictó el tribunal. Esto es una resolución del tribunal donde acepta ese acuerdo en base a algunos puntos que están bien especificados en sus 77 páginas. Hay 77 páginas que están en esa resolución que hay que leerlas. Hay realidades de las cuales nosotros no podemos escapar. Una de ellas, y por eso yo creo que se firma este acuerdo, nosotros no podemos llegarles a los ejecutivos de Odebrecht. O sea, la República Dominicana le va a llegar, o sea, va a traer al país para juzgarlos a los ejecutivos de Odebrecht. Eso es para los que están criticando que se dé un final a lo que es la persecución penal a los directivos de Odebrecht, no a los dominicanos o a los relacionados con los dominicanos, sino a los directivos de Odebrecht. Yo quiero saber si era que ellos iban a ir a buscar a esta gente a Brasil y traerlos para acá, porque todos están presos o están sometidos a la justicia. Hay más de 400 entre dirigentes políticos y personas vinculadas a todo este tema que están sometidos en una lista. La lista Fachín parió tanta gente que ya va por 417, según el último conteo que nosotros hicimos. Entonces, lo iban a traer. O sea, iban a ir a buscarlo, lo iban a traer para acá, para juzgarlos aquí. Entonces, ¿qué salida teníamos? Lo segundo, ¿qué ley le íbamos a aplicar? Porque un Estado de Derecho como el de la República Dominicana, que suponemos que tenemos, lo que se aplica es la ley, no lo que usted quiera. ¿Qué va usted a hacer? Fusilarlos. La ley dice que cuando una compañía comete un soborno, dice claramente cuál es la pena. Económica, el duplo de la suma que usó para sobornar a un funcionario. Y ese es el acuerdo. 184 millones es el doble de 92, que es el único caso que hay en la República Dominicana en ese tema, porque hace un ratito, en mi caso,
que siempre estoy buscando cosas, porque ese es el problema. Hay una parte de la lista Fachín que era una parte secreta, que la tengo aquí. Yo la puedo compartir con ustedes. Ponme la cámara aquí, por favor. Hay una parte de esta lista que era una lista secreta, que no se conocía, que implica a gobiernos extranjeros, y está listado. Y dice los países donde hay problemas, y donde se pagó a Joao Santana y todo. En la lista Fachín, la lista oficial del gobierno que está en la Procuraduría de Brasil, mírenla aquí, está en portugués, pero yo se la voy a buscar, mire, la parte secreta de la lista de Fachín que incluye a Lula y a Cuna. Y hay gobiernos ahí que ni siquiera se habían mencionado, como el cubano, y aquí está la lista completa y hasta los proyectos. Porque ese es el tema, hay que hablar con base, no en base a lo que usted se imagina. Hay que hablar con base, y aunque está en portugués, la podemos compartir con ustedes, porque inclusive le íbamos a traducir. Aquí están los casos. La donación electoral para un diputado estatal en el 2014, el sospechoso está aquí, tiene el nombre y el tribunal donde se sigue el caso. Las operaciones del Departamento de Propina en la Procuraduría General. Entonces, pagamento indebido. Y aquí está, pago ilícito en México. Mírelo ahí, póngamelo aquí porque no quiero que nadie piense que me lo estoy inventando. Y quiero que alguien me diga dónde está la República Dominicana ahí. Tanto que se habla y nadie busca nada. Pago indebido en México, mírelo ahí, no lo digo yo, pagamento ilícito no México. Eso es pago indebido en México. ¿Quién es el sospechoso? Emilio Lozoya, la entidad, presidente de Pemex. Ahí está, míralo ahí. Petróleos Mexicanos, y el caso está en la Procuraduría General de la República. Ventaja indebida a un ministro en Angola. No consta el nombre y el caso está en la Procuraduría General de la República. Esto era lo que no se sabía, que siguen saliendo informaciones diarias. Esto era la parte oculta del expediente. Irregularidades en Belomonte, vamos a buscar lo que es extranjero. Gasoducto de Perú, míralo ahí. Justicia Federal, ahí es que está el caso y no consta el nombre. Pero hay nombres conocidos aquí. Ductos en Argentina, no consta el nombre. Elección en El Salvador, míralo ahí. ¿Quiénes son los sospechosos? Pónmelo, ponme este. Valdir Raúl Antonio Palochi, ¿y quién? ¿Qué dice ahí? Joao Santana. Y el caso está en la Procuraduría General de la República, lo mismo que dijo Mónica Moura, pero ya avalado con los documentos. Obras en Venezuela, lo mismo que dijeron, a viva voz. Extenuando Acevedo, Procuraduría General de la República. Una planta eléctrica en el Ecuador. ¿Quién? El representante del Ministerio de Energía del Ecuador. Campaña electoral, ya esto es en el mismo Brasil. Campaña electoral en Perú. Lo que dijimos nosotros. Lo de Ollantumala, míralo ahí. Está ahí. Entonces, ¿en qué lugar dice República Dominicana? Porque ya se acabó la lista. Y la última, obras en Cuba. Los sospechosos Lula y Fernando Pimentel. ¿Podemos nosotros ir a buscar a los brasileños allá y traerlos a juicio aquí? O sea, no soñemos. Al Procurador General de la República lo que hay que hacer es felicitarlo por lo que hizo. Llegar a un acuerdo. Y es que ustedes no ven películas de justicia, de juicios. ¿Cómo ustedes creen que comenzó a desmembrarse aquella estructura que tanta gente decía en Italia que ni siquiera existía? En los años 80, principios de los 90, en el sur de Italia, en Sicilia específicamente, que es la cuna de la mafia,
que es donde está la mafia, lo que ellos llaman los hombres de honor, se decía que la mafia o la Cosa Nostra era un invento del norte de Italia, los que vivían en el norte, de los milaneses, de los turineses. ¿Por qué? Porque Italia está dividida en dos regiones, una muy pobre o más pobre hacia el sur, Nápoles, Sicilia, y una muy rica al norte, donde está Milán sobre todo, que es la ciudad más rica de toda Italia. Decían que era un invento, y un juez, apellido Falcone, Giovanni Falcone, a quien mataron en la carretera del aeropuerto de Palermo, que lleva su nombre. El aeropuerto de Palermo lleva el nombre del juez Falcone, hasta la ciudad. Iba en este tránsito y le pusieron 500 kilogramos de dinamita. Se sabe hasta la hora a que lo mató la mafia. ¿Sabe por qué? Porque hubo un movimiento telúrico, hubo un temblor de tierra de la cantidad de explosivos que pusieron para matar al juez Falcone. ¿Qué hizo el juez Falcone? Consiguió uno que vivía en Brasil, encargado del tránsito de heroína, a quien le habían matado una parte de su familia y estaba huyendo, que hablara, ¿a cambio de qué? De que sea un testigo protegido. Al final el juez Falcone pagó con su vida todo esto. ¿Sabe por qué? Porque el juez Falcone partía de un concepto que era el siguiente, y él era oriundo de Palermo, aunque estuvo bastante tiempo fuera allí. Es un juez famoso, hay una cantidad enorme de obras que hablan de Giovanni Falcone. Pues él tenía un concepto que es el mismo concepto que se ha aplicado a este tema aquí y que aplica la mayor parte de los investigadores en estos temas. ¿Cuál es? El concepto es el siguiente: si usted comete un crimen y mata a alguien, usted puede hacer desaparecer el cuerpo. Hay muchos crímenes que no se han pagado, que sus autores no han pagado con la cárcel. Usted puede incluso hasta, como hacen las personas del narcotráfico sobre todo, crímenes horrendos, poner en una pileta de ácido el cuerpo y destruirlo. Ahora, decía el juez Falcone, el dinero siempre deja huella. Este es el tema. Y cuando nosotros leímos el acuerdo, tuvimos necesariamente que pensar en lo que son los grandes investigadores de estos casos. ¿Por qué? Porque el acuerdo contempla 5 puntos, los cuales ya van a comenzar a aplicarse, por medio de los cuales ahora yo entiendo, y por eso felicito al Procurador General de la República, el porqué en su seguridad de que los que recibieron los sobornos en la República Dominicana iban a ser identificados. Y serán identificados, ¿eh? Esto ya no tiene vuelta atrás. A partir de este acuerdo y la llegada la semana que viene de esa información, esta gente será identificada. ¿Por qué? Son 5 puntos. Vamos a leérselo. Está dentro de lo que es la resolución del tribunal, ¿eh? Se la pueden buscar ahí, porque aquí no nos inventamos nada. Lo pueden buscar, que están incluso numerados a sí mismos. ¿A qué se compromete Odebrecht? Que es el testigo principal ahora del caso. Pasó de ser acusada a ser acusador o a ser el testigo principal de los acusadores. 1. Identificación de los funcionarios públicos sobornados en la República Dominicana y toda la información que conduzca a los coautores o cómplices. O sea, Odebrecht se comprometió en este acuerdo con la Procuraduría a identificar a los funcionarios públicos sobornados en la República Dominicana. Ese es el acuerdo de ellos. Esa es su obligación. Ahora, si no, todo se cae. O sea, ellos tienen que identificar a esta gente. ¿Qué pasa en el caso de República Dominicana? Es que teníamos un problema, excepto que ellos dieran la información, que todo se quedaba en una sola persona. Porque nosotros demostramos aquí que el expediente que está en los Estados Unidos, en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos,
dice claramente en el caso dominicano que el dinero se le entregó a un representante comercial. ¿Qué ocurre? Si ese representante comercial dice que él se quedó con ese dinero y que era fruto de su trabajo, ¿a dónde usted iba a llevar ese caso? Eso terminaba ahí. Que fue lo que dijo el señor Rondón Rijo en la entrada de la Procuraduría General de la República, que ese era su dinero. Pues en este caso, eso de que era su dinero, Odebrecht tiene que decir a quienes les dijo él que se les iba a entregar ese dinero como soborno para asegurar esas obras. Lo dice el acuerdo y ya viene la información la semana que viene. Entonces, ¿felicitamos o no al Procurador General de la República? Y no digo al gobierno dominicano para que no crean que es el Ejecutivo, porque el Ejecutivo no tiene nada que ver con esto. Eso es otra parte del Estado, de cómo se organiza el Estado. En este caso es el Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial dominicano obliga a Odebrecht, en base a este acuerdo, a entregarle los nombres, y no solamente los nombres de los que los recibieron, sino también de sus cómplices. Son 5, vamos a seguir. 2, identificación de las obras, tomen nota, para que cuando termine esto y llegue la información, si alguien quiere exigir algo que no esté, usted dice, no, eso no está. Tienen que dar eso también. Identificación de las obras que resultaron ejecutadas como resultado de los sobornos pagados. O sea, no solamente a quién se sobornó, cuáles son sus cómplices, sino en el punto 2, la identificación de las obras. Que se identifiquen las obras que fueron objeto de los sobornos. Y recuerden que estamos entre los años 2001 al 2014. 3, identificación de las personas físicas y jurídicas que facilitaron y o coadyuvaron a entregar los sobornos. No solamente quienes los recibieron, no solamente las obras, sino también los que proporcionaron la metodología para que esos sobornos llegaran a las manos de los sobornados. O sea, hemos pasado de un expediente que estaba trancado porque estaba cerrado. Las pruebas no están aquí. O sea, ¿qué usted va a hacer? A comenzar a caerle detrás a cuentas en 2 bancos de Antigua. Tenemos nosotros las facilidades en la justicia dominicana y los expertos para caerle detrás a cuentas así, y aunque lo tuviéramos y los contratáramos, no es mejor cobrar adelante con Odebrecht, pero aparte de eso, que ellos nos entreguen esto. ¿Cuál era el camino más corto para hacer justicia? Y como dijo el procurador en el día de ayer, una muestra de que en la República Dominicana no hay impunidad frente a este caso. Este era el camino más corto, el que tomaba cualquier persona inteligente. 4, porque lo voy a leer los 5. Indicación del monto de los sobornos entregados. O sea, ¿cuánto se entregó? Y el mecanismo financiero para hacerlo llegar a los sobornados. A través, lo que decía el juez Falcone, el dinero deja huellas. El dinero deja huellas. ¿A través de dónde le llegó ese dinero a esa gente? Debiendo suministrar en ese sentido, sigue el punto 4, las cuentas bancarias, registro contable y cualquier otra información a tales fines. ¿Qué es eso? Las pruebas del caso. Porque recordemos que este es un Estado de Derecho y aquí todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Y todo este espectáculo, si ustedes quieren llamar así, que no son más que interrogatorios normales, pero todo este espectáculo que se ha montado frente a la Procuraduría General de la República se va a trasladar ahora, inmediatamente ese expediente salga de la Procuraduría. ¿A dónde va? A un juzgado de instrucción.
porque un juez de instrucción es el responsable de examinar las pruebas, y estas son las pruebas. O sea que usted le entregó dinero, pero dígame a qué cuenta usted le entregó el dinero, cuál fue el método de entregarle el dinero, quién fue el cómplice o quién fue el abogado que ayudó a que usted le entregara ese dinero y a qué institución bancaria hizo la transferencia. Démelo también para yo poder tener un caso firme. Eso yo digo, al procurador hay que felicitarlo por este trabajo, antes que dudar de su honorabilidad, todo lo contrario. O sea, a muchos nos ha sorprendido lo que ha sido la actuación de Jean Alain Rodríguez, porque en mi caso, es mi amigo, no conocía lo que era su pericia como abogado, se lo conocía en el mundo político, en el CIRD hace muchos años, una persona muy interesada en temas que a mí me interesan también, que es el tema de la tecnología. Bueno, entonces, una persona que de lejos se admiraba por su trabajo, pero en este caso, esas son las pruebas. Y 6 y 5, que también es y yo me río porque esto parece un juicio completo, lo que está en este acuerdo. Prestación de declaraciones en el marco de las solicitudes de cooperación internacional, es decir, que Odebrecht tendrá que no solamente entregar los nombres, decir quiénes eran los cómplices, hablar del mecanismo por el cual hacía las transferencias, decir qué institución bancaria hacía la transferencia y hacia dónde se dirigían. No solamente eso, sino también servir de testigo en el juicio. Porque recuérdese que esto va a un juicio. Esto no termina en la Procuraduría General de la República, todo lo contrario. Inmediatamente esto salga de la Procuraduría es un abogado más en un juicio. En el juicio penal hay 3 partes. Hay 2 partes y un árbitro o alguien que decide. Una parte acusada que va a salir de aquí y una parte acusadora que son los fiscales. El jefe de los fiscales es el procurador. El procurador designará fiscales para esto. Me imagino que irá a alguno de los juicios. Pero esto comienza ahora a caminar en el sistema judicial dominicano y para eso necesitamos las pruebas. ¿Cómo puede llevar el procurador o la Procuraduría General de la República a un juicio a una persona sin pruebas? Si hasta este momento lo único que había era, todo el mundo decía que no tiene nada que ver. Yo no tengo nada que ver con eso. El único que dijo que tenía que ver, porque lo acusaban directamente, era el representante comercial, que admitió que él era el representante comercial. Él dijo que tenía que ver, él dijo que esos eran sus honorarios y que esos honorarios él no los compartía con nadie. El problema es que con el acuerdo de homologación ahora, Odebrecht está obligada a decir, sobre todo la persona que dirigía Odebrecht en el país, y esa información ya va a llegar a la semana que viene, a quiénes dijo él que le entregó ese dinero, de qué forma se hizo, y sobre todo no solamente señalar nombres, sino dar las pruebas documentales de las transferencias y cuando haya el juicio de fondo, entonces venir aquí y tener que dar testimonio en el tribunal de que todo lo que entregó es verdad, para que haya una decisión sobre este tema. Eso no es bueno el acuerdo. Eso se hace en cualquier país del mundo. Vamos a una pausa y volvemos. Hay más detalles en cuanto al tiroteo en París. Hubo un segundo tiroteo posterior al primero, un muerto, policía, también en uno de los atacantes muertos, hubo un segundo tiroteo, hay 2 policías muertos en París, abatieron al autor del primer tiroteo y sigue acordonada la zona de los Campos Elíseos, el centro, el corazón de París. También están cerradas 3 estaciones del metro de esa ciudad. Según testigos, en un semáforo en rojo
se bajaron de un automóvil los autores de los tiroteos y comenzaron a disparar en contra de un carro, de un automóvil de la policía que estaba parqueado, abatiendo en forma inmediata a uno de los policías e hiriendo a otro de los policías. Está acordonada la zona porque hay una unidad antiexplosivos que ha acudido al lugar de los hechos y ya encontraron la casa del primer atacante, la cual en este momento está siendo chequeada por la policía parisina, y hay una reunión urgente y posteriormente habrá una conferencia de prensa de parte del presidente François Hollande. Hacemos tanto énfasis en esta noticia porque sabemos hay muchos dominicanos que tienen relación con esta ciudad, que han estudiado allí, que tienen amigos, y es definitivamente una ciudad que ha sido centro del mundo durante siglos. Donde siguen los enfrentamientos es en Caracas, la capital de Venezuela. Ahí no para nada. No hay duda de que Venezuela se ha convertido ya en un estado fallido. Venezuela no es un estado ya. O sea, en Venezuela no hay orden, no hay ley, no hay constitución, no hay gobierno, porque entre los 3 muertos del día de ayer, y hay varios heridos en el día de hoy ya, después de estos enfrentamientos, porque la oposición llamó a movilización e inmediatamente el gobierno llamó a movilización. Hay que recordar que Caracas es la segunda ciudad más peligrosa del mundo. Después de San Salvador, se disputan el primer lugar de ciudades inseguras, San Salvador, San Pedro Sula en El Salvador y Caracas. Caracas es la segunda ciudad más complicada para vivir del mundo y más peligrosa. Y entonces, entre los muertos del día de ayer también hay un guardia nacional. Y lo que se plantea en las crónicas, y hay periódicos internacionales que están siguiendo hora a hora lo que son estas movilizaciones, es que ya se están tomando medidas desde los manifestantes con fusiles y armas para enfrentar a lo que se llama Guardia Nacional Bolivariana. Mientras en el día de ayer una muchacha de 23 años, estudiante, era muerta, y está el video y no lo vamos a poner por respeto a ustedes porque se ve perfectamente y está en YouTube, como los llamados motorizados chavistas le caen detrás a esta niña y le dan un tiro en la cabeza, pues el señor Nicolás Maduro bailaba. El señor Nicolás Maduro, que sabe de todo menos gobernar un país, bailaba. Esto hay que llamarlo por su nombre. Venezuela es una dictadura o un intento de dictadura. Eso no es democracia. Ahí no hay democracia. El último acto democrático que hubo en Venezuela fue la elección de la Asamblea Nacional. Y antes de que tomaran posesión, pues fueron y cambiaron a los jueces del Tribunal Supremo para boicotear todas las actividades de la Asamblea Nacional. Y en Venezuela tampoco puede haber diálogo con la Comisión de UNASUR, porque los 3 componentes de esa comisión, incluyendo al dominicano, que es Leonel Fernández, los otros son Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos, han sido cómplices de todo esto, han sido parte de todo esto. Entonces, ese tema, yo creo que el gobierno dominicano debe revisar su posición en los organismos internacionales frente a esa dictadura que está matando de hambre y ahora matando a bombas y a tiros a su propio pueblo. Mañana tendremos un programa especial, ya nos vamos. Vamos a tener a el doctor Ortega, Isidro Ortega, quien es médico psiquiatra, especialista en adolescentes y niños, y vamos a tratar el tema de depresión en adolescentes. Así que mañana tendremos un programa de medicina. Hasta mañana.